Olga Lucía Acosta es economista, especialista en política y regulación económica de la Universidad de París I, magíster en economía y desarrollo de la misma universidad. Ocupó diferentes posiciones en el Banco de la República y fue asesora del Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS en el Ministerio de Hacienda, entre muchas otras posiciones. Ha realizado numerosas investigaciones y publicaciones en el área de economía pública, particularmente en los sistemas de protección social y en el impacto del sistema de salud colombiano, y es asesora regional de la CEPAL. Nos acompaña en este foro Olga Lucía con la presentación sobre seguridad social integral de la población colombiana, presente y futuro. Bueno, buenas noches a todos, a todas. No voy a mencionar a todas las instituciones que nos convocan hoy. Agradecerles, en fin, Tania, Elisa, Miguel, toda la mesa de trabajo sobre protección de la vejez. Yo voy a empezar, me acaba de decir el viceministro que nos acompaña, que tiene más cosas, entonces no quiero perder el tiempo en estas, lo podemos hacer al final. Yo realmente no, aunque Elisa puso un nombre bastante comprensivo, no lograré tanto, pero sí creo que complementariamente con lo que ya oí de Tania, de Oscar, con lo que me imagino Mauricio Olivera, el señor viceministro, va a plantear, podemos completar como un panorama de lo que nos pasa. Yo tengo primero una motivación, una protección de la vejez centrada en 3 temas. Ya varios de ustedes han oído, he hecho esta presentación en semanas pasadas, en torno a 3 poblaciones particulares. Entonces solo quiero dejar como llamar la atención en el tema de los jóvenes, en el tema de las mujeres y en el tema de la población rural. Sí, me parece que a veces no los vemos tanto, es decir, cuando estamos hablando de envejecimiento creo que tenemos que hablar de jóvenes, y ese fue un tema que discutimos y que hemos pensado con Elisa. Y un poco, pues como CEPAL, las experiencias de América Latina. En el CD que les repartieron me autorizaba Elisa a plantear, hay un libro nuevo, muy nuevo, de junio de este año, de julio, que se llama Eslabones de la Desigualdad, y que es muy interesante porque es la reflexión desde América Latina de cómo construimos, porque somos una sociedad desigual y cómo la construimos desde nuestro ingreso, es decir, desde el hogar en donde nos nacemos. Ahí está el libro, está en un PDF en el CD que repartió Elisa. De aquí, de varias de las reflexiones que allí están planteadas, aquí voy a hacer una ligera síntesis. Mi motivación, a pesar de todo lo que se viene haciendo, de que hemos hecho una reforma en el 93, en el 2003, un acto legislativo, de que hemos venido haciendo una serie de reformas y de pensando el tema, yo creo que el sistema pensional colombiano no ha cumplido con el objetivo de protección de la vejez. Es decir, no cumple con ello, y pues eso es lo que nos convoca precisamente hoy. ¿Alguna evidencia? Alguna. El 48% de los mayores de 60 son pobres, solo uno de cada 4 colombianos, 3 y algo, mayores de 60 tiene una pensión. ¿Sí? Y la situación empeorará con el envejecimiento y con las tendencias que ya nos han mostrado en temas de población, debido a la baja tasa de cotización de la población ocupada. Algunas gráficas que se trabajan, mire, son CEPAL, UNFPA, en labores que se han trabajado, nuestras sedes, el envejecimiento de las personas de edad, se cita esto. Ahí está Colombia, cada barrita, la amarilla es 1975, 2000, la más oscura, la negra, es 2000-2025, son las tasas a las que crecerá la población de 60 años y más. Como se dan cuenta ustedes, Venezuela y Colombia, que son los 2 últimos países que aparecen allí, presentan altísimas tasas en todos estos, este cuarto de siglo, primer cuarto de siglo, de los cuales ya llevamos la mitad, ¿sí? La mitad. Entonces, altísimas tasas de crecimiento de la población de mayores de 60 años, ya Oscar mostraba
esas tendencias y cuáles eran los factores que estaban pasando. Ahora, la cobertura en jubilaciones y pensiones, yo siempre que veo los países, cuando los presenta CEPAL y los compara, siempre me aterro de las bajas cifras que tiene Colombia. Ustedes ven ahí Colombia, hay una flecha roja que lo indica, tiene coberturas en lo urbano y en lo rural que son muy bajas ambas, pero además una distancia enorme entre lo urbano y lo rural, que se comparan muy desfavorablemente con países como Brasil, como Chile, incluso como Panamá, como Perú, como Uruguay. O sea, entonces sí hay un problema que uno ve, pues la preocupación del gobierno, de los planes recientes en enfrentar, en diseñar políticas. Fíjense que esta también, con la base en tabulaciones de las encuestas de hogares de los países alrededor del 2009, la cobertura de población de 65 años más que recibe jubilaciones y pensiones es solo el 23% en Colombia, que se compara contra Argentina, que es la primera columna, el 89%, Brasil el 85%, Uruguay el 85%, Chile el 84%, México el 47%, Ecuador el 29%, y ustedes podrán tener una. Entonces tenemos una muy baja cobertura, casi la mitad de lo que es el promedio de América Latina, que es 40%. Entonces todo eso configura y me constata que tenemos una muy mala cobertura en la vejez. Y en términos, esto lo hicimos, aquí está Nora que trabaja conmigo en estos temas, con base en las encuestas del 2012, corresponde al trimestre de diciembre del 2011, febrero del 2012, del total ocupados que está afiliada a una pensión es el 30.3%, en las cabeceras o en lo que más se asocia a áreas urbanas es el 36%, y en el resto, que es como llamamos en las encuestas, lo que es áreas rurales o el 9.9%, o sea, muy bajas coberturas, tanto en áreas urbanas, pero sobre todo en áreas rurales. Quería llamar la atención eso. Entonces me voy con esas gráficas que no completan un diagnóstico, que son apenas algunas. Quiero mirar lo de la protección en la vejez en Colombia, y algo que nos ha reunido, quiero mirar 3 temas, me voy a volver: los jóvenes, las mujeres y la población rural. Los jóvenes, porque así conocí a Lisa. Cuando trabajábamos hace 10 años hubo un proyecto interesante en la Universidad del Rosario que llamamos Jóvenes y Pensiones, ¿sí? Y que fue mirar, devolvernos y pensar dónde comenzaban los problemas de protección de la vejez, y encontrábamos que si no enfrentábamos desde los jóvenes su inserción laboral, ahí comenzaban los problemas. Casi que los economistas a veces cuando leemos las encuestas ya vemos a alguien que tuvo mala inserción en el mercado laboral, está en la informalidad, es mujer, vive en un área rural, ya casi podemos decir con un altísimo grado de probabilidad que va a ser una persona que requerirá asistencia en su vejez porque no podrá. Entonces eso me parece que es importante anticiparlo, y de eso se ha tratado. Del 46 millones de colombianos, el 23%, casi el 24%, son personas entre los 14 y los 26 años. Y hoy hay una prioridad allí, yo lo reconozco. De esa población, el 48.96 son mujeres y el 76.9 viven en cabeceras, como para poder hacer una descripción rápida. Miren la persistencia del desempleo juvenil. La línea azul es el total nacional, es la tasa de desempleo, con muy buenas noticias recientes. Yo no alcancé a actualizar esto. La tasa de desempleo salía antier, el jueves, y salió 9.7, o sea, estamos a un tris alto del promedio latinoamericano, pero mire la distancia que hay en la de los jóvenes. Yo siempre he dicho algo que no es muy técnico, y es que yo preferiría que los jóvenes no estuvieran buscando trabajo, ¿no? Que preferiría que estuvieran en la universidad, pero sin embargo lo hacen, y de todas maneras esta es la tasa de desempleo que es prácticamente el doble de la que tiene el resto de la población. Entonces ahí comienzan los problemas.
Esto también es a través de pero además crece la participación del empleo de los jóvenes como cuenta propia. Todo esto hace parte del diagnóstico que ha llevado pues a formular la ley del primer empleo y formular una serie de políticas que comienzan a mostrarnos el interés de la política pública en cambiar esto. Ahí tenemos 2007, 2011, cuál es la proporción de los cuentapropias sobre los ocupados, y aunque tenemos noticias de los meses recientes en un crecimiento muy importante del empleo formal, aún sigue pues muy alto el tema de cuentapropias. ¿Qué están haciendo los jóvenes? Nos preguntábamos en ese proyecto que hicimos hace algunos años y que quedó consignado en algún fascículo y que fue prácticamente promovido y analizado pues con nuestra dirección, pero por equipos de jóvenes. Deberían estar estudiando, decíamos. Los esfuerzos de la política social están centrados en ellos, pues los énfasis y los recursos están allí. Los jóvenes entre 23 y 26 ingresan al mercado laboral, pero ha venido creciendo su participación como independientes. Por eso la opción de política que implementa con muy buena dirección, es decir, bien orientada es la política de formalización, la ley del primer empleo, pero también educación, capacitación y otros mecanismos de protección como el que se discute actualmente de seguros de desempleo, están orientados, dijéramos, a atender esta necesidad. Ahora, hay un tema de equidad intergeneracional que ya se mencionaba. Ya no es cierto, además de no recibir subsidios, probablemente hoy vamos a tener, y está propuesto que a los jóvenes empecemos a otorgar unos subsidios para que puedan, a los jóvenes que tienen menores recursos, para que puedan hacer algo de educación superior. Entonces, pero como lo veíamos en aquella época, es que esos jóvenes estarían asumiendo por medio de impuestos o de menos servicios sociales unos costos de un costoso, valga la redundancia, sistema de pensiones en Colombia. Sí, tenemos una deuda pensional que es importante, que reconoce unas condiciones en que se dieron, en donde no se fondeó toda esa suma de dinero por distintas circunstancias, porque se cotizó muy poco, pero porque el Estado también no puso lo que le tocaba, etcétera, que significan una gran inequidad intergeneracional cuando uno cuenta. Hemos abandonado, pero en alguna época, hace unos años, hace como 5 años, tratamos de acercarnos a cuentas intergeneracionales, a mirar qué era lo que le correspondía. Y encontrábamos esto y les voy a explicar. Y aquí están en el eje horizontal, están una persona que tiene 60 años, 58, hasta una que tiene 22. Y arriba está el porcentaje, y en la línea vertical está el porcentaje de subsidios. Alguien que tiene 60 años hoy y que goza de una pensión, es muy probable que el 80% de esa pensión es un subsidio, en promedio. ¿Por qué? Porque cotizó solamente para el 20%, cotizó lo que le correspondía, lo que estuvo establecido que debía cotizar, generalmente 20 años, pero a veces mucho menos, producto de convenciones laborales y de otros beneficios, y hoy tiene una pensión, probablemente se pensionó a los 50 años, ¿sí? Y hoy tiene ese beneficio. Cuando uno recorre eso y mira hoy una persona de 22, que es un joven, ese subsidio ya no existe, digamos. Entonces, ahí hay una inequidad intergeneracional en donde están también incluidos varios de las tendencias demográficas de que montamos un sistema en donde 10 personas activas puedan cotizar para alguien, una persona que se estaba pensionando. Pero el envejecimiento ha llevado que se invierta eso y quedamos montados en un sistema que es muy costoso, dijéramos en términos de que la sociedad tiene que pagar esos beneficios, además porque se convierten, no sé cuántos de ustedes son abogados, en una serie de derechos adquiridos que es difícil negociar con ellos. Ahora, esos son los jóvenes. Ahora las mujeres, fíjense la diferencia entre hombres y mujeres. Ya nuestra, ahí está sombreado Colombia, está en un círculo redondo, ya tenemos bajas coberturas, pero aún las de las mujeres son más bajas. Siempre he dicho que yo he tenido problemas al enfocar esto desde una óptica de género, porque la respuesta no ha debido ser la que siempre hemos exigido, y es que nos den condiciones más favorables.
Es decir, que nos pensionemos antes, que coticemos menos, porque es todo lo contrario de lo que debiera pasar. Ustedes acaban de oír a los expertos en demografía, tenemos mayores expectativas de vida, ¿sí? Entonces, ahora, yo entiendo por qué es que hemos pedido eso, ¿sí? Pero en términos pensionales a veces cometemos errores con eso, porque además terminamos siendo discriminadas por las políticas favorables con las que buscamos compensar. Las desigualdades en la cobertura y el monto de las pensiones se agravan porque nos jubilamos antes y vivimos más. Sí. Ahora, esas diferencias en el mercado laboral se trasladan al sistema de pensiones al asumir que las beneficiarias gozan de trabajo continuo y estable. Precisamente lo que sabemos es que las mujeres no, por compromisos y por algo que vamos a mirar enseguida, por temas de cuidado, como se refiere hoy uno al tema de tener una familia, de criar unos hijos, el trabajo no es continuo y por lo tanto se convierte en un trabajo que no es estable. Por eso tenemos también concentración femenina en trabajos informales, que son discontinuos y precarios. Ahora, Colombia ostenta la tasa de mayor participación laboral de la mujer, con un componente procíclico, es decir, cuando vienen los valles es el más intenso, con una mayor inestabilidad y menor densidad, o sea, cotizamos menos veces al año cuando uno mira la historia laboral de una mujer. Y la discriminación en las remuneraciones, ya ustedes sabrán todos, Colombia tiene hoy una ley de la República que busca generar mecanismos para evitar que se discrimine a las mujeres cuando tienen un trabajo igual. Toda esa discriminación hace que las mujeres obtengamos, cuando obtenemos, es decir, ya es pequeña, pero además que tengamos pensiones inferiores a las de los hombres. Eso viene acompañado de algo que son hechos sociales, que tienen tendencias demográficas, que tiene un nombre maravilloso que yo siempre repito, que se llama la revolución silenciosa de los hogares. A que todos nosotros preocupados en temas sociales, que no miremos qué pasa al interior de los hogares, nos equivocamos en el momento de diseñar políticas. Sí, no quiero ir en contra de cosas que nos aprueban nuestras instituciones, pero uno tiene muchas dudas de lo que va a ser la pensión familiar. ¿Familiar de cuál familia? Sí, ¿de qué tipo de familia? Es una familia que existe en la utopía de lo que quisiéramos todos que fuera, de un papá, una mamá y unos hijos, pero que cada vez es menos así. No lo dicen los expertos en demografía, yo siempre cito a Carmen Elisa y pido excusas porque son muchos los demógrafos que nos han... hay una reducción en el tamaño de los hogares monoparentales se fortalecen por viudez, separación, divorcio o abandono, asociados a cambios culturales y a la mayor participación de la mujer. Ese incremento en hogares no familiares, unipersonales o múltiples se asocia tanto a la transición demográfica, a la modernización y a los cambios culturales en el país. Entonces todas esas cosas van mostrándonos la fragilidad de la protección que tenemos hacia la mujer. Y esta que es, dijéramos, un avance que tiene Colombia es que cuenta hoy con módulos que nos permiten mirar cuántas horas dedicamos al cuidado o dedicamos a distintas labores en el hogar. Ahí están, en un grupo de columnas están los hombres, cuántas horas, y luego las mujeres. Están los oficios del hogar, es la barra azul, la barra roja es el cuidado de los niños, la verde es el cuidado de los mayores o de las personas con discapacidad, y la última es las actividades, otras actividades no remuneradas, la morada sale ahí. Entonces fíjense la diferencia que existe en ese tiempo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto comienza a decirnos, se requiere otra familia de políticas públicas que lleven probablemente a institucionalizar el cuidado, lo que ya se ha venido dando. Hoy las mujeres que trabajamos tenemos que recurrir muy tempranamente a alguien que nos cuide, muchas veces tenemos que pagar una guardería, una persona, etcétera, para hacer ese mismo trabajo. Entonces sabemos cuánto vale. La mujer que no puede hacerlo o que decide no hacerlo sabe cuánto vale ese tiempo que está dedicado ahí. Y siempre cito también, porque son pocos los ejemplos, pero hay uno en particular que el gobierno y que el país ha traído, que es el de Chile. Chile le reconoce a las mujeres
eso no le gusta a Elisa, ya me acuerdo que me había dicho, un bono de 1 año de cotizaciones por hijo que tiene. ¿Por qué? Porque ellos además tienen un problema de baja participación laboral de las mujeres y con eso incentivan que una vez la mujer acaba con el cuidado de los niños, todos están en el colegio, etcétera, tiene un incentivo para salir a trabajar. Pero a mí eso me parece muy importante porque es pensar distinto, tenemos que darnos el derecho de pensar distinto cómo lo podemos hacer mejor. No que no hubiéramos hecho, doctora Gina Magnolia, si nos hubieran ayudado así cuando nosotros tuvimos que crear hijos, o pues lo seguimos haciendo, pero entonces ya hoy podemos comparar, miren los promedio de horas semanales dedicadas a ese trabajo que denominamos doméstico descompuesto, como se les mostraba. En Colombia es más o menos 25 horas la mujer, 6 los hombres. Fíjense las diferencias, en México es 46 horas. ¿Sí? La mujer contra 16 los hombres, 41 Uruguay. Hoy podemos comparar y eso abre la oportunidad a pensar distinto y a pensar nuevas formas de protección laboral. Eso en cuanto a las mujeres, muy breve y muy concreto, aunque habría cientos de temas para hablar. A mí el tema que más me preocupa en el caso colombiano, por todas las implicaciones que tiene y además por toda la coyuntura hoy orientada a tal vez soñar con que es posible que construyamos paz, es el tema de la población rural. Hoy nos dicen que no es un 25, sino es un 32, o con gran fragilidad en la institucionalidad, como decimos allá, y estoy citando unas frases del Informe de Desarrollo Humano del 2011. Ahora, en las zonas rurales, además, las familias son más numerosas, hay una cantidad de autoempleo, predominan bajos niveles educativos, ya veíamos que hay concentración de personas mayores, en general, más pobreza y desprotección social. Las cifras de pobreza en Colombia son casi el doble en las zonas rurales que en las urbanas. Además, en el caso colombiano tenemos analfabetismo, desnutrición, población sin servicios públicos, o sea, algo de que preocuparnos. Eso en cuanto al sector rural. ¿Qué nos dicen las experiencias en América Latina? Colombia es un país intermedio. Ahí tenemos en un primer grupo Argentina, Brasil, Chile, en un país como Colombia, ya les voy a decir con cuáles indicadores lo ubican así los expertos, está con México y Venezuela, y en un grupo 3 con menores niveles de protección están Bolivia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Son por las variables gasto social per cápita, gasto público como porcentaje del PIB, el porcentaje de personas de personas que tienen pensión y jubilación y de la tasa de escolarización de la población. Incluso en el tema de gasto público social, que ahí aparece 638, pues los promedios de lo que gasta Venezuela y México nos hacen subir. Colombia realmente, cuando uno hace los cálculos, es alrededor de 400 dólares per cápita lo que hacemos en gasto social. Es bajo. Yo sigo sosteniendo con todos los esfuerzos que hace el país en tratar de aumentar, que nuestra carga tributaria es baja y que requerimos aumentar esa carga tributaria para gozar de mayores beneficios en esos temas. Aquí son otros indicadores que nos llevan obviamente a que nos sitúen en el segundo lugar. Para terminar, solamente como ciertos aspectos de lo que nos permite la reflexión sobre hacia dónde avanzan los sistemas de protección. Yo creo que hoy ya no puede uno plantearse, y tal vez eso es lo valioso del título, un país para todas las edades. Me parece muy valioso porque es que no podemos plantearnos únicamente los niños, los adultos, los mayores, el envejecimiento, ¿sí? Y eso es lo que nos permite plantearnos un sistema de protección que tiene que ver ciclos de vida, esa es una categoría que hoy recogen cómo brindamos política social en los países. Entonces nos dice, es un sistema que debe ser integral, coherente y al mismo tiempo flexible, y eso último en Colombia es muy importante porque somos un país diverso, muy distinto de unas zonas hacia otras, y tenemos que combinar esa flexibilidad con esas condiciones diferentes que busca enfrentar. Que debe promover la universalidad. Y la ruta que ve uno en los países de América Latina es que son sistemas
contributivos acompañados de unos sistemas solidarios y están en proceso de construirse rutas entre los dos sistemas y adecuando la institucionalidad con un amplio debate sobre fuentes de financiación. Con esas solas palabras uno dice, eso también es Colombia. Eso es lo que pasa en este momento, esas son las discusiones que tenemos aquí en salud con todas las políticas que está tratando de llevar a cabo el gobierno. En el fortalecimiento del pilar contributivo, ahí estamos haciendo la tarea, digamos, es fortalecer mercados formales de trabajo y sus instituciones reguladoras. La región está implementando seguros de desempleo, a mí me consta la batalla que libran las autoridades, el Ministerio de Trabajo, tratando de convencer, ¿sí?, de la necesidad de estos seguros de desempleo y de la forma como sería viable hacerlo en Colombia. Además de estimular mecanismos al ahorro, estimular y vigilar que la gente ahorre para sus pensiones y con el control a la evasión y a la elusión. Ahora, también, ¿qué más ve uno en los países de América Latina? Una ampliación y un mejor diseño del pilar solidario, o sea, de cómo es que lo vamos a financiar, con qué tipo de recursos. Hay una frase que siempre me ha impresionado y siempre la menciono, que es de Carmen Pajés, alguien que trabaja mucho en mercados laborales, y es que una baja cobertura hoy es una crisis fiscal implícita. Esa es la frase que yo utilizo para escenarios de macroeconomistas, porque es como anticipamos qué nos va a pasar en el futuro si continuamos con esas tasas muy bajas. Se requiere articulación en los distintos programas con los momentos del ciclo de vida de las personas, hay que redireccionar subsidios, hoy van a las pensiones de altos ingresos, es muy difícil cambiar eso, se ha intentado y no se logra, pero ahí sigue la tarea. E integración con otros esquemas de protección familiar y comunitaria. Yo creo que comentaba en alguna de estas veces que he hecho esta presentación que tratando de ayudar o de colaborar en la confección del plan de desarrollo de esta administración, mirábamos qué ha hecho Francia y me encantaba la agenda que tenía Francia en materia de personas mayores. Lo llaman empleos blancos. Incluso se llega a plantear casi como un segundo bono demográfico basado en personas mayores, que pueden seguir aportando desde otros aspectos que va a requerir incluso que pensemos la infraestructura de nuestras ciudades y otras. Entonces, es decir, está llena, es una agenda cargada y que me imagino ustedes saben más que yo de ese tema. Finalmente, eso tiene tensiones fiscales, sin duda. Hoy nos debatimos entre si recurrimos más impuestos o más hacia impuestos indirectos, cómo buscar mecanismos de financiación. Esto les aseguro que estaba hecho antes de que se planteara la reforma, en los contenidos en que está planteada la reforma tributaria que entiendo iban a presentar hoy, no sé si eso sucedió o no. Mecanismos de financiación que no se conviertan en impuestos a la generación de empleo, que es todo el concepto que está hoy en la... Y yo siempre la gráfica a mí me parece maravillosa, es la que hace el gobierno en el sentido de lo que quiere y es un sistema de protección para el 100% de la población, que incluye a la población pobre y vulnerable, que busca en un sistema de promoción social que entre a los canales normales que están diseñados para toda la población. A mí me parece que como figura es muy poderoso porque plantea el ciclo de vida de las personas, pero además trata de agrupar intervenciones de tal manera que las pensemos, las articulemos adecuadamente. Y termino diciendo algo que siempre me ha impresionado y es que está haciendo usted actualmente para mantenerse económicamente en su vejez, y los voy a dejar a ustedes que lean. Me preocupa que en las cabeceras el 55% no está haciendo nada, el 70% en las zonas rurales, lo que da un 48% en el total nacional, que no está haciendo nada, ni aportando a un fondo, ni haciendo inversiones, ni preparando tampoco a sus hijos. Esas eran las observaciones que yo quería tener en esta presentación. Gracias. Olga Lucía ha sido muy amable, gracias por invitarnos a mirar en perspectiva
que todas las personas podemos y construimos una sociedad para todas las edades, y sobre todo por invitarnos a preguntarnos qué estamos haciendo hoy para lo que puede ser hoy y mañana.